Le damos también las gracias a Dios porque trajo a nuestros pastores salvos y con ese testimonio para que nosotros veamos las maravillas de Dios. Amén. Dios es grande, hermanos. Si se ponen en sus pies y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, Señor, por este momento, Padre Santo, Señor. Te pido, Señor, que sea usted, Señor, hablando por medio de mí, Señor. Usa mi vida, Padre Santo, Señor. Usa mi lengua, Señor, mi boca, Padre Santo, Señor. Para que la palabra, Señor, no sea mía, Señor, sino sea tuya, Padre Santo, Señor. Solo dispongo, Señor. Úsame grandemente, Señor. Porque aquí, Señor, el merecedor de toda la gloria, Señor, se llama usted, Padre Santo, Señor. Solo soy un siervo inútil, Señor. Úsame, Señor, como un vaso agradable, Señor, ante tus ojos, Señor. Derrama bendición, Señor, sobre cada hermano, Señor. Derrama bendición, Señor, por aquel hombre, Señor, o persona, Señor, que viene tal vez, Señor, con tribulaciones, Señor. Que sea usted restaurándolo, Señor. Que sea usted libertando, Señor. Que sea usted rompiendo cadenas, Señor. Que el enemigo, Señor, pueda poner, Señor, en cada uno, Señor. Porque tu palabra, Señor, vino para libertar, Señor. Tu palabra, Señor, vino para libertar, Padre Santo, Señor, al cautivo, Señor. Al que está, Padre Santo, en tribulaciones, Señor. Solo en usted, Señor, podemos confiar, Padre Santo, Señor. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor. Y te pido primeramente, Señor, usa mi vida, Señor. Estoy aquí, Señor, una vez más, Señor, como lo digo cada vez, Señor, que me paro, Señor, ante tu presencia, Señor. Un día más, Señor, cumpliendo mi promesa, Señor, que te hice, Señor, de predicar, Señor, tu evangelio, Señor. Te alabo, Señor, y mi alma, Señor, se regocija, Señor, hasta a estar en tu presencia, Señor. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre, Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Si pueden abrir su Biblia en Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro 6. Primera de Pedro 1, 6. Primera de Pedro 1, 6. Me dicen con un amén cuando lo tengan, hermanos. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Vamos a leer todos juntos del 6 al 7. Dice: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Tomen asientos, hermanos, y díganle al que está a su lado: si estás pasando en pruebas, alaba a Jehová. Ahora dígaselo usted mismo: si estoy pasando en prueba, alabo a Jehová. A veces, hermanos, cuando estamos en problemas, nos olvidamos de la importancia de alabar a Dios. Porque a veces el problema que tenemos es mayor que nuestra fe. A veces perdemos esa poca fe que tenemos cuando estamos en ese problema. A veces tenemos problemas económicos, a veces tenemos problemas familiares, problemas de enfermedad, cualquier tipo de problemas que nos puede apartar de Dios. Solo Dios sabía la palabra que tenía. Y está un claro ejemplo vivo de la pastora, del pastor.
que ellos sabían que tenían que enfrentarse a ese problema, pero ellos estaban confiando en un Dios, en ese Dios que predicamos que sana, en ese Dios que sabemos que hasta la fecha de hoy ya está haciendo milagros, porque dice su palabra: hasta el día de hoy mi Padre y yo trabajamos. Hasta la fecha de hoy, hermanos, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él tiene cuidado de sus hijos. Como decía la palabra del hermano ayer, que Dios le dio, que las ovejas escuchan a su pastor y lo siguen. No solo escuchan y se hacen que Dios no le habla, no, lo siguen. Pero cuando estamos pasando pruebas o cuando estamos en dificultades, nos olvidamos, hermanos, de darle la gloria a Dios. Porque a veces cuando estamos bien, oramos en cada rato. Pero cuando estamos enfermos, no queremos ni orar. Y es cuando realmente tenemos que humillarnos, como dijo la pastora, humillarnos ante Dios para que Él pueda escuchar lo que nosotros tenemos. Le digo, hermanos, a veces perdemos la fe, la poca fe que tenemos, y nos olvidamos de que tenemos a un Dios poderoso que servimos. Nos olvidamos que tenemos a un Dios que restaura, que levanta, que te limpia, que te cambia. Cuando decías malas palabras y llegas a los caminos de Dios, Dios te cambia eso. Si antes en el mundo eras un borracho, Dios te cambia eso. Porque tenemos a un Cristo de poder. Porque no podemos decirle a un hermano: hermano, te presento a este Cristo, cuando no lo conocemos, cuando no hemos experimentado. ¿Quién de aquí ha experimentado sanidad por medio de Dios? ¿Quién de ustedes, hermanos? Dice: en lo cual vosotros os alegréis, aunque por ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto es una carta que le mandaba a los creyentes del norte de Asia, Pedro, porque sabía Pedro que estaban siendo afligidos o estaban siendo perseguidos por culpa, no por culpa, sino por medio del evangelio. Entonces Pedro comienza con una hermosa bendición a Dios y recuento de su gracia. Su propósito es animar a los creyentes perseguidos, sino para vivir de manera santa, de grandes misericordias de Dios. Esta carta, hermanos, se la escribió a los creyentes de Asia, y podemos ver ahí que Él los anima, que Él los motiva. Porque a veces, hermanos, cuando estamos en pruebas, una palabra que te diga algún hermano te revive. Tal vez una palabra que no sea de él, sino que Dios se la ha dado por medio de él, para que te reanime. Porque en ese momento no tenemos ganas de nada. Para que, dice el 7, para que sometido a prueba vuestra fe mucho más precioso que el oro. Dice que la fe es más preciosa que el oro, hermanos. Dice la palabra que si tuvieras fe
como un granito de mostaza. Si tuviéramos fe, le podríamos decir a ese monte, muévete, y él se moverá. Si tuviéramos fe, a veces perdemos esa poca fe que tenemos. Acompáñenme, hermanos, en primera de Pedro 4:12. Dice: padeciendo como cristianos. Amados, no nos sorprendéis del fuego de prueba que os sobrevenido como alguna cosa extraña. A veces, hermanos, pasamos en pruebas que dudamos de Dios, porque a veces salimos de una prueba o de un problema y viene el otro atrás de ese problema y decimos: pues estaba yo mejor en el mundo. Todavía podemos decir eso. Si en el mundo no tenía yo esas aflicciones, en el mundo me iba mejor. En el mundo no tenía yo esas discusiones con mi esposa, con mi hermano, con mi jefe de mi trabajo, con mis compañeros. No tenía yo eso. Dice: como si alguna cosa extraña os aconteciese, si no gozaos por cuanto sois partícipe del padecimiento de Cristo. Eso es una palabra muy interesante. Dice: si no gozaos por cuanto sois partícipe, participante del padecimiento de Cristo. Sabemos, hermanos, lo que sufrió Jesús. Sabemos, hermanos, que Él no llevó una vida ni como la de nosotros, hermanos. Nosotros tenemos casa donde dormir, tenemos un carro que nos mueve, tenemos alimento. Y Jesús decía: las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Entonces nosotros tenemos que padecer, tenemos que sufrir como Jesús sufrió, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Para que nos gocemos con alegría, porque sabemos, hermanos, que toda prueba a final de cuentas nos sirve, nos ayuda a ser más fuerte, o tal vez para que no volvamos a caer otra vez, porque a veces Dios pone pruebas, hermanos. No pone pruebas que uno no pueda llevar, porque le dijo a Pedro: Pedro, el diablo me pidió para zarandearte. A Jacobo le dio el diablo el permiso para poder hacer lo que quiso con él. Pero Dios, hermanos, Dios nos cuida y Dios sabe. A Job le dio, el diablo le pidió permiso para poder hacer lo que él, pero sabía Dios que Job tenía esa convicción y Pedro no la tenía. Por eso Dios no le dio el permiso al diablo para zarandear a Pedro. A veces, hermanos, estamos así. Decimos que venimos a la iglesia, decimos que estamos metidos con Dios,
Pero viene un problemita, hermanos, y nos aparta de Dios. Cualquier problema, buscamos la salida fácil, alejarnos de Dios. Si hubo un problema con un hermano, lo que tú quieres es alejarte de Dios. A veces eso ya lo usamos como excusa para alejarnos de Dios. Porque solo andamos buscando una excusa para poder decir, oh, yo me aparté de la iglesia por este motivo. Andamos buscando cualquier excusa para poder volver al mundo, para poder regresar otra vez al mismo. Pero aquí Pedro nos anima, nos motiva a que sigamos, aunque tengamos diversas pruebas, sigamos buscando a Dios. Amén. Cuando tengamos problemas, hermanos, busquemos más de Dios. Porque a veces tenemos problemas y ni siquiera en todo el día nos acordamos de Dios. Pero sí decimos, Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué no me ayudas? Si nosotros somos los que no buscamos de Dios cuando estamos pasando pruebas. Porque es bonito, hermanos, cuando no tenemos pruebas, venimos y nos gozamos, venimos y cantamos, alabamos a Dios. Cuando todo nos va bien, pero cuando nos va mal, se nos acaba ese gozo. Y cuando tiene que ser al contrario, tenemos que motivarnos, tenemos que darle gracias a Dios que nos está poniendo en esa prueba. Porque si no tenemos pruebas, no estamos siendo verdaderamente cristianos. Si no tenemos esas pruebas, no estamos padeciendo lo que padeció Jesús. No estamos siendo partícipes del sacrificio que Él hizo. Porque sabemos, hermano, los apóstoles no tuvieron riquezas. Y ahora nosotros queremos eso. No, si yo le sirvo a Dios, Dios me va a dar todo eso lo que yo pida. Pero sabemos, hermanos, cómo murieron todos los apóstoles. Decapitados, crucificados. Y a veces, hermanos, nosotros decimos, si viene Dios, nos vamos. Cuando pasamos con una prueba, un pequeño problemita, y ya andamos tirando todo. Por eso Pedro le manda esta carta a esos hermanos, motivándolos a que sigan, que van a tener problemas, sí, pero confía en Dios, porque dice su palabra, si muero para Cristo es ganancia, y si vivimos para Cristo tiene que ser ganancia también. El problema es si morimos sin Cristo. Porque dice su palabra que puede ser que sigamos y al último nos apartemos de Él, que todo lo que hicimos va a ser en vano. Tenemos que tener ese cuidado, cuidar nuestra salvación, aunque estemos pasando en pruebas, aunque estemos pasando en dificultades, aunque estemos pasando en enfermedades, confiar en ese Cristo que sana. Tenemos un ejemplo hermoso de la pastora
15 días dijeron que se iban a ir. Solo 5 días fueron. Gloria sea al Señor. ¿Quién lo hace eso, hermano? Cristo. Cristo. Su confianza no estaba en el doctor. Su confianza estaba en Dios. Su confianza no estaba en esa cirugía. Pero Dios hizo el milagro. Hermanos, es hermoso que alguien te cuente un milagro. Amén. O que tú puedas vivir ese milagro. Amén. Tenemos que tener la confianza en Dios Amén. cuando estamos en la cama, cuando ya no tenemos ni siquiera fuerzas. Pero tenemos que confiar en ese Dios que sana. El día martes, hermanos, el día martes. Por eso les preguntaba, ¿quién de ustedes ha experimentado una sanación de Dios? El día martes de oración, yo vine, hermanos, que sentía que me desmayaba. Hermana Pedrina, Dios tiene mucha palabra que Dios le da a ella. Ella nos dijo y nos habló. Hermanos, cuando yo salí, cuando yo me levanté de orar, hermano, no sentía nada en eso. Todavía salí, me fui a levantar un poco de trabajo. Pero le digo, hermanos, no podemos darle algo a una hermana cuando no lo hemos experimentado. No podemos hablar de ese Dios que sana si no te ha sanado a ti. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si la gente te dice cosas por la palabra de Dios, alégrate. 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 Porque dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Gózate cuando te digan algo o cuando te señalen por esta palabra. Gózate, alégrate. Que el Espíritu de Dios mora en ti. Que el Espíritu de Dios te hace hablar. Alégrate, motívate, que estás haciendo las cosas bien. Aunque te rechacen la palabra, aunque te hagan caras, pero tú te evitas esa sangre, tú libras esa sangre de tus pies. Así es, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ser rechazados por dar esta palabra. Nuestra propia familia se va a levantar contra nosotros por esta palabra. Tu propia esposa, tu propio esposo, tu propio hermano se va a levantar contra ti por esta palabra. Pero tenemos que alegrarnos, porque dice, por el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemo. O sea, para ellos hablar de Dios es como blasfemar. Porque sabemos, hermanos, que la ignorancia, en un tiempo nosotros fuimos ignorantes también. Para ellos es como blasfemia. Dice, pero por vosotros es glorificado.
Sabemos, hermanos, que los que no son creyentes a veces hablan mal de Dios. Pero nosotros que somos creyentes, es glorificada su palabra por medio de nosotros. Porque nosotros hablamos la palabra de Dios. Es hermoso, hermano, que no solo podamos hablar la palabra de Dios, sino que vivamos la palabra de Dios también. Porque cualquier persona, hoy vemos, hermanos, cuánta gente nos encontramos afuera en el alcohol, que fueron ministros, que fueron predicadores, que fueron usados por Dios. Y ellos todavía tienen, oh, yo antes hacía esto. Yo antes predicaba aquí. Pero dice que su palabra nunca pasa. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. Si tú fuiste lo que fuiste antes, puedes hacerlo hoy otra vez. Puedes ser otra vez ese mismo predicador. Puedes ser ese evangelista otra vez. Pero a veces, hermanos, nos apartamos de Dios. A veces prometemos cosas a Dios cuando no sabemos si las vamos a cumplir. Por eso dice su palabra, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Porque Dios no se complace de los insensatos. A veces, hermanos, cuando estamos contentos, oh Señor, yo te voy a servir, yo. Pero cuando estamos pasando la prueba, ahí es donde realmente vemos si somos realmente cristianos. Porque, hermanos, cuando uno anda bien, uno puede decir, oh, aquel hermano se cae por esto. Pero cuando uno está pasando la prueba, hermano, tenemos que tener cuidado. Y cuando estamos pasando dificultades, apegarnos más a la palabra de Dios. En vez de que nos apartemos, apegarnos más a la palabra de Dios. Porque dice su palabra, fuera de mí, nada sois. Es hermoso, hermanos, hablar la palabra de Dios. Pero les digo, es más hermoso cuando la hablas y la vives a la vez. Porque para hablar todos pueden hablar, pero a veces nuestro testimonio puede hablar más que las palabras que nosotros decimos. Por eso cuidar nuestro testimonio es algo muy importante que tenemos que hacer. Seguimos, hermanos. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o porque entremeterse en lo ajeno. O sea, es mejor que te critiquen por hacer las cosas de Dios y no que vengas a hacer como otras personas. Porque a veces sabemos cristianos que decimos que esto y lo otro y andamos haciendo cosas. No nos señalan por la palabra de Dios, sino nos señalan porque hacemos las cosas malas. A veces hay a muchos cristianos que los señalan no por predicar la palabra de Dios, sino por estar usando la palabra de Dios a su conveniencia. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica
a Dios por ello. A veces, hermanos, cuando uno recién se convierte, uno le quiere hablar a Dios, a todo mundo de Dios. Por eso dice que cuando tú conoces a Dios por primera vez, es como tu primer amor. Porque le quieres hablar a todo mundo de ese Dios que te salvó. Le quieres contar a toda persona que Él te cambió, que Él te limpió, que Él te restauró. Pero después de eso vienen las pruebas. Porque ya aceptaste a Dios, quiere decir que ya, no, Dios te va a cambiar, Dios te va a moldear. Amén, amén. Dios te va a ir santificando. Dios te va a ir limpiando tu manera de ser, tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de conducirte, tu manera, todo Dios va cambiando. Pero hay cristianos que ya llevan 10, 20 años y siguen igual. Porque realmente no han tenido el encuentro con Dios. Todo el tiempo que han estado en la iglesia ha sido pura pérdida. Porque no ha habido ese cambio en Dios. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios va a empezar por la casa de Dios. Dios va a empezar a limpiar su pueblo primero. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Yo esto le tomo, hermanos, si Dios nos hace pasar por pruebas siendo hijos de Dios, ¿qué nos pasarán las personas que no son hijos de Dios? Tenemos pruebas, pero tenemos en alguien que podemos confiar. Cuando estábamos en el mundo, confiábamos en el hombre. Cuando estábamos allá afuera, no teníamos la confianza en Dios. La confianza en mi compadre, la confianza en mi hermano, la confianza en mi mejor amigo. Cuando estás pasando las pruebas, ningún amigo está allí. Cuando estás en el hospital, no están esos amigos. Pero cuando hemos creído en Dios, aunque dice su palabra, aunque no lo ves, pero lo sentimos. Cuando estamos pasando las pruebas, hermanos, y nos hincamos a orar, sentimos ese abrazo de Dios. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Muchos decimos por mis fuerzas. No son por las fuerzas de nosotros, sino por las fuerzas de Dios. A veces se nos olvida darle la honra y la gloria a Dios. Y nos tomamos esa gloria para nosotros. Porque Dios es misericordioso todos los días. Porque hoy podemos llegar, acostarnos y no despertar más.
Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo, hermanos, con dificultad se salva, conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, que le decía, y si hay tan siquiera 5 justos, si hay 5 justos, por amor a ellos no destruiré. Pero no hubo ni un justo. A veces, hermanos, decimos ser justos, pero realmente no hay ni un justo. No creo que nos vayamos a salvar por ser justos. Nos vamos a salvar por la misericordia de Dios. Porque solo su misericordia de Él puede salvarnos. Yo estaba platicando cómo Dios es, cómo su amor de Dios es tan grande, que pudiste ser en la vida lo peor, pero si Dios te da ese milagro, te da ese regalo de poderte arrepentirte unos minutos antes de que tú mueras, puedes encontrar esa salvación. Como Dios, su amor es tan grande que en ese momento podemos encontrar esa salvación. Su amor no es como el amor de nosotros. Él no guarda rencor. Cuando tú realmente vienes a Dios con un corazón humillado, Él no lo rechaza. A veces entre nosotros, hermanos, nos pedimos perdón, pero a veces todavía quedan raíces de amargura en nuestro corazón. Y Dios no es así. Dios tiene un corazón hermoso, un corazón de amor. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. A veces, hermanos, no nos queda que volvamos atrás. Nosotros como cristianos, ese pensamiento tiene que desaparecer. Ese pensamiento ya no tiene que estar en nosotros en querer volver atrás. Ya no tiene que existir ese pensamiento de querer volver otra vez atrás. Eso ya lo tenemos que descartar de nuestra vida. Predicadores que hemos predicado la palabra de Dios, sabemos que cuando se alejan, el enemigo los destruye totalmente. Y sabemos que si nosotros nos apartamos de Dios, el enemigo tiene fácil para destruir. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la cobertura de Dios. Ya no tenemos ese espíritu de Dios. Dice que cuando tú recibes a Dios, los demonios salen. Pero cuando ya no tienes a Dios en tu corazón, no entra 1, ni 2, ni 3, ni 4. Por eso vemos
a muchos cristianos que cuando dejan de ser cristianos son peores de como eran antes. Son peores de como eran antes. ¿Por qué? Porque muchos demonios. A veces no creemos de eso, hermano. No creemos en los demonios. Muchas personas no creen en eso. Yo estuve mucho tiempo adorando a esa tal Santa Muerte. Dios me libró de eso. Gloria a Dios. Y yo les puedo decir, hermanos, que sí hay demonios. Así como está el bien, así está el mal. Pero dice que nosotros no tenemos lucha con carnes ni sangre, sino con espíritus. Hermanos, muchos demonios. Muchos demonios, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que seguir fieles con Dios. Aunque estemos pasando con pruebas, hermanos, sigamos buscando a Dios. Amén. Sigamos buscando el camino de Dios. Porque solo en Él hay salvación. Dios. Solo en Él tenemos libertad. Solo en Él nos puede limpiar. Solo Él nos puede transformar, hermanos. Solo Él nos puede sanar. No podemos hablar de Dios cuando no te ha sanado. No puedes hablar de Dios, decir esto y lo otro cuando no has recibido de Él eso. Por eso, hermanos, sigamos, motivémonos, como la enseñanza que ha traído la hermana Adelina. Motivémonos cada uno. Tuvimos la enseñanza esta semana pasada, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero hoy en estas fiestas muchos cristianos cayeron. Hoy en esta fecha muchos. Ayer llegó el pastor. Nadie sabía que iba a venir, porque yo creo que si sabía que iba a venir, muchos hubieran venido. Nos llegó de sorpresa. Así como Cristo va a venir. Yes, aleluya. Pero nosotros amamos al pastor, Gloria a pero Dios. amamos más a Dios. Amén. Y si estamos aquí es por Dios, pero ellos son los segundos y los amamos, los extrañamos. ¿Quién no extrañó a los pastores? Fue una semana, hermanos, pero sí, hermanos, se extrañó. Más que nosotros convivimos muchos con ellos. Tomamos cafecito, plática y plática y plática. Porque nosotros es lo que somos, hermanos. Si quieres conocernos más, acércate. Somos una familia. Amén. El dolor tuyo es nuestro dolor. Amén. Somos una familia en Cristo. No solo venimos y escuchamos la palabra y no, hermano. Si quieres acercarte con nosotros, nosotros estamos con los brazos abiertos para recibir a Amén. todos Aleluya. los que quieran venir. Gloria a Dios. Sí. Entonces, hermanos, Dios los bendiga. La palabra de Dios fue que en la prueba sigamos glorificando su nombre. Aunque estemos, hermanos, ya queriendo tirar la toalla, glorifiquemos su nombre. Aunque se levante contra ti, tu hermano, cualquier persona, sigue glorificando el nombre de Dios. Amén. Aunque se levante cualquier persona contra ti, es que estás haciéndolo bien. Porque si no hay nadie que te diga, es que no estás haciendo las cosas bien. Pero si te critican, si te juzgan, dale gloria a Dios.
Si te dicen, oh, tú solo quieres pura iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aunque te digan, oh, tú solo quieres andar en la iglesia. Gloria a Dios. Siempre en la iglesia. Gloria a Dios. Toda sea la gloria para Dios, hermano. Bendición y bien. Porque nosotros, hermanos, ya no somos del mundo. Ya no me apetece quedarme sentado embobado viendo partidos. Ya no me apetece quedarme ahí hasta que me duelen el trasero de estar sentado, hermano. Ya no. ¿Por qué? Porque ya no soy del mundo. Ahora soy de Dios. Gloria a Dios. Me gusta estar reunido escuchando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Antes, a muchos se les hace aburrido venir a la iglesia. Despreciamos eso de venir a escuchar la palabra de Dios. Venimos todos enojados. Cuando dice que entremos por sus atrios con acción de gracia, que Dios nos da una familia, que Dios nos da trabajo, que Dios nos da vida, que estamos bien, tenemos nuestras manos, tenemos nuestros pies, tenemos sanidad. ¿Cuántas personas vemos que, hermano, no tienen pies? Les falta algo. Y a veces ellos tienen más fe que nosotros, que tenemos todo. Ellos no tienen casa y sin embargo a veces tienen más fe que nosotros. Tal vez ellos no tienen la comida que nosotros tenemos y tal vez ellos son más agradecidos que nosotros. Pensemos un poco en todo lo que Dios nos ha dado y pensemos en lo poquito que Dios le damos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Hermano Alfonso ya se había sentado. Hermanos, sigamos adelante. Están pasando muchas cosas, hermanos, que si nos ponemos a analizar, algo va a venir. Cristo viene. Y si Cristo viene, ¿estamos preparados? ¿Realmente estamos preparados? Tenemos que estarlo. Y si no lo estamos, hermanos, si no lo estamos, o si alguien se ha apartado de Dios y piensa que en estos días, como dicen muchos, se cayó o se alejó y quiere volver a reconciliarse con Dios, yo me quito de ese deber. Yo hago el llamado con el permiso del pastor. Amén, amén. Si alguien quiere reconciliarse o si alguien